Emergente de la era digital e impulsado por la creatividad innovadora, Oso Traba es inversionista, empresario y conferencista. Con una impactante trayectoria en el sector financiero y un MBA en Stanford, se ha convertido en asesor inicial de startups en México. Para Osvaldo Traba, una mentalidad positiva y en constante aprendizaje es determinante para aprovechar las oportunidades que la vida pone de frente y para alcanzar aquellas que no nos resulten cercanas. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de este programa? No saben qué gusto nos da volver a estar con ustedes en un programa más de esta serie que les damos nuestro agradecimiento grande y profundo por estar constantemente atendiendo todo lo que a través de este programa presentamos a ustedes. Y la verdad nos esmeramos por hacerlo mejor cada día, por tener charlas de verdadera altura que realmente nos lleven a nuevas áreas de conocimiento o que nos traigan información valiosa para nuestras casas. Así que muchísimas gracias por vernos y seguirnos. Hoy en esta ocasión, pues tenemos un personaje muy conocido en las redes, muy conocido en México, que hace una tarea fantástica de estar llevando información, de estar llevando conocimiento a cientos de miles de gentes alrededor de todo el país e inclusive parte de extranjero de habla hispana. Se trata de alguien probablemente conocido de ustedes, Osvaldo, mejor conocido como el Oso, y ya ustedes tendrán la oportunidad de verlo. Ahora él es casi el que me va a entrevistar a mí, él es el que nos va a conducir por senderos de interés para ustedes. Así que, Oso, Osvaldo, muchísimas gracias por estar con nosotros y vamos a darle. Presidente, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que me siento afortunado de estar entre los invitados a su programa. Ya tuvimos la oportunidad de tenerlo ahí en Cracks Podcast. Pues ahí nos echamos un tú a tú. Yo creo que pudiéramos iniciar por platicar el tema de los influencers. Es un fenómeno nuevo en México que ha tenido un gran impacto y que ha desarrollado muchas mentes inteligentes y visionarias a meterse a este terreno y servir en un terreno muy importante que es la comunicación y que es la información. Platícame un poquito de eso, cómo llegas a tener tantos seguidores, cómo se empieza, cómo se camina, porque a la mera hora muchos de los que nos están viendo les gustaría hacer algo parecido. Híjole, presidente, qué buen tema para arrancar, porque yo creo que estamos viviendo un momento en la historia sin precedentes y que toca varias aristas que son fundamentales para el desarrollo de cualquier sociedad. Uno es el de la educación. Hoy tenemos acceso desde los jóvenes hasta los adultos, como usted y como yo, a información de clase mundial a la punta de nuestros dedos o de nuestros dispositivos sin costo alguno. Tan solo programas como el suyo, como el mío y más allá, ¿no? YouTube, en las que tenemos conferencias como las pláticas TED o conferencias de cualquier tipo de foro internacional disponibles para cualquier persona de forma gratuita con el simple costo
de un poco de tiempo que la gente quiere invertir en ello. Y yo veo, ustedes, sus hijos ya son bastante más adultos que los míos. Yo tengo hijos de 7 y de 6 años y pienso mucho en cómo va a ser el futuro de su educación. La gente constantemente en redes me pregunta que cómo los voy a educar, que qué carrera creo que van a estudiar. Y la realidad es que yo no sé si vayan a estudiar una carrera. Yo no sé si el modelo educativo de un título, un 4 años universitario, escuchando teoría de una persona que tal vez ni siquiera tenga experiencia práctica, vaya a ser la manera en que nuestros hijos vayan a crear carrera o a adquirir las herramientas que les permitan crear un futuro más brillante para la sociedad. Lo que sí creo es que la educación es algo que va a ser una constante y esa va a ser la gran diferencia entre la gente que se adapte al nuevo futuro, un futuro en el que tal vez las máquinas sean las que nos digan qué hacer, y los que no, y los que queden obsoletos, los que queden esperando a que alguien les dé un cheque, una colaboración, un subsidio por simplemente existir. Ahora, ¿quién va a ser la persona que va a estar al frente de las cámaras impartiendo conocimiento? Pues puede ser cualquiera de nosotros, y más en un contexto de mundo en el que la humanidad de cada uno de nosotros es lo que nos da la herramienta. Ciertamente habrá las teorías y las bases científicas sobre las que podamos construir, pero hoy lo que creo que estamos educando a la gente todos los días es en cómo ser mejores humanos, cómo aprovechar las oportunidades y cómo utilizar las herramientas que ya están creadas para generar nuestras propias oportunidades. Y entonces viene la segunda parte, yo creo que de lo interesante que está sucediendo ahora. No sé si está familiarizado, señor presidente, con el concepto de la gran renuncia, ¿no? The Great Resignation, todo lo que pasó en los últimos par de años en los que tal vez, y hablando del mercado americano y mucho en el mercado nacional, derivado de todos los subsidios que hubo gracias a la crisis del COVID, la gente se fue a sus casas, empezó a recibir cheques y decidió nunca más regresar a trabajar, ¿no? Y entonces vemos restaurantes, vemos compañías en las que hay una gran carencia de talento. ¿Por qué? Simplemente porque la gente no quiere trabajar. Y la realidad es que muchos de los viejos lobos de mar, como usted y como yo, tal vez decimos, ay, esta nueva generación, los millennials, todo lo quieren peladito y en la boca, y no logramos entender la verdadera razón detrás de este fenómeno. Y la verdadera razón detrás de este fenómeno, y lo acaba usted de tal vez mencionar de una forma hasta dándonos un tip, es que la gente ya tiene una opción que nosotros ya no entendemos, y es la opción de prender un celular, reseñar el nuevo juguete que hay en el mercado cuando tenemos 7, 8, 9 años. Tengo un hijo de 7 años que el otro día lo caché jugando a que hacía un video de YouTube y hablaba de cómo abría su juguete y cómo funcionaba y bla, bla, sin cámaras ni nada. Y dije, este es algo que a nosotros no, nos cuesta mucho trabajo entender cuando cualquier persona tiene la opción de hundirle miles de pesos a una educación privada, 4 años de su vida y después empezar a escalar la escalera corporativa o tomar un celular y compartir su pasión y que le paguen por ello. Y es entonces cuando vemos que se juntan las dos cosas, donde se junta la necesidad de aprender de una nueva manera con la pasión y la voluntad de crear el contenido de el mundo. 7,000 millones de personas hoy están empoderadas para compartir conocimiento. Y es entonces donde yo veo el gran cambio de paradigma en términos de la generación, consumo y utilización del contenido hacia el futuro. Ahora, está la parte más romántica y la parte tal vez más banal y superficial, que es quiero ser famoso. Y entonces tenemos a personas, es el lado oscuro, digamos, de la misma moneda, personas que están dispuestas a hacer lo que sea por un like y que anclan su valía por una atención de alguien que tal vez ni siquiera importa. Y entonces exponen su salud, exponen su moralidad y se exponen inclusive su salud mental por simplemente pertenecer, creyendo que algo puede ser tan fácil como la fama y la riqueza. Entonces, si me pregunta a mí, y yo, perdón que me extienda, pero si me pregunta a mí, yo no soy un influencer, al menos no en ese sentido. Cuando me busca alguna marca y me dice, bueno, queremos que nos hagas una historia de nuestro producto, la verdad es que yo no hago eso.
A mí yo sí tengo, y no son muchos seguidores los que tengo a comparación de la gente que verdaderamente tiene un alcance Nada. masivo. O sea, tengo un poco, pero creo que lo que yo hago, lo hago desde saciar mi propia curiosidad. Lo que yo he hecho a través de los últimos 4 años es documentar tal vez mi proceso propio de aprendizaje, de maduración. Yo tengo 43 años, entonces si quiere pensar en una crisis de los 40, eso es lo que está siendo documentada a través de este proceso, en el que descubrí lo importante que era conocerme a mí mismo, conocer mi propósito, aprender nuevas habilidades de nuevos temas, nuevas industrias, y todo eso hacerlo en un foro muy público que ha resonado con jóvenes y grandes, con propios y extraños, y que tiene pues, al canal, al Cracks Podcast, en 10 millones de descargas, escuchándose en 180 países alrededor del mundo, y a mí viviendo una vida que nunca me pude haber imaginado. Qué padre, qué padre. Y esto es todo lo nuevo que no acabamos todavía de digerir. Eh, Casi nadie, no sabemos los alcances y los cambios profundos que esto está generando. Tomo de lo que comentaste dos cosas. Uno, el asunto del aprendizaje en el aula, el aprendizaje en la universidad versus en el aprendizaje en la vida misma y en el aprendizaje en las redes y en el aprendizaje en el Internet. Pero hoy es ya dramático, como tú dices, la pandemia nos lo puso totalmente al desnudo y es cuando despega. Soy un creyente que puede ganarse el camino en la vida a través de ese aprendizaje fuera del aula y quizá mucho en el Internet hoy en día. Pero a la vez veo que el bien pagado, el que logra cosas es el que tiene un diploma, el que tiene un documento, el que tiene un título que las empresas todavía le dan un alto valor porque es difícil calibrar a una persona cuánto vale por su título, por sus conocimientos universitarios y profesionales y cuánto vale su palabra de que él sabe cómo hacerlo y que nos va a beneficiar en la empresa. Una interrogante muy fantástica y un comentario más en ese sentido es ya en la práctica. Yo decidí a los 80 años meterme de huertero. Habiendo sido de familia de agricultores y viviendo en el campo, tengo mi propia huertita aquí atrás de la casa tuya y ya metí uvas y ya metí manzanos y ya metí duraznos y ya metí ciruelos y ya metí berres y ya metí todo lo habido y por haber. El conocimiento, todo lo estoy sacando precisamente de este camino. Ahí me dicen en el YouTube, yo lo abro, cómo se siembra, cómo se planta, cómo se riega, cómo se fertiliza. ¿Qué nos puedes comentar en ese terreno, tú que tienes bastante experiencia, de las alturas grandes de los negocios en Estados Unidos, cómo se hacen millonarios de la noche a la mañana, cómo se retiran a los 30 años de edad, cómo se van después de ese retiro con su dinero y su fundación a beneficiar gente en África o beneficiar gente en el Amazonas? Bueno, es muy interesante lo que dice, señor presidente, porque si bien dice, las empresas hoy todavía no entienden cómo confiar en la gente que tal vez está avalada por un título y puedo confiar en ella más que con alguien que tiene su palabra, lo que nos permite esta nueva era es que la gente puede demostrar resultados. Hoy así como usted y yo tal vez estamos construyendo en público, ya los chavitos también están construyendo el público. Entonces, por ejemplo, hay una herramienta, y esto ahora permítame, va a amarrar a su siguiente pregunta. Hay una herramienta para desarrolladores que se llama GitHub. Y GitHub es una página en donde la gente está colaborando código públicamente. Y entonces hay cachos de código que escribió un niño o un joven en Indonesia y otro en México y otro en Estados Unidos. Y así como tienes tu perfil de Facebook o de Twitter público y todo el mundo más o menos puede ver cómo piensas, aquí pueden ver cómo trabajas. Y mucha gente en vez de un currículum con un papel o un título universitario, ya manda su link de GitHub, su link de Behance, que es para diseñadores gráficos, y mandan currículum de proyectos reales, de experiencia, que es lo que de repente veo que a muchos chavos que salen de la universidad se quejan, ¿no? Les piden experiencia, tienen un título, les piden experiencia y no tienen porque nunca han trabajado. Y estos jóvenes están trabajando desde los 11, 12, 13, 14, 15 años, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Estos jóvenes se dan cuenta que la experiencia que vale, igual estos
vamos a llamarles dinosaurios corporativos, quieren un título, pero la realidad es que el trabajo que necesitan que se realice es algo que no se enseña en las escuelas. ¿Quién les enseña a hacer un anuncio de Facebook? ¿Quién les enseña a crear una página para vender en Amazon? ¿Quién les enseña a conectar un proveedor de logística para hacer sus envíos a nivel nacional y que un artesano pueda hacer e-commerce? No, no se lo van a enseñar en la escuela técnica. Eso lo van a aprender con práctica, con YouTube, con mentores que están tal vez solo un poquito, un pasito más adelante que ellos en la experiencia. Lo que sucede es que ya estos chavos dicen, bueno, pues de ganar 4 o 5 mil pesos, que es un sueldo pues respetable para una familia, pero ven lo que pueden hacer ellos al aplicar sus conocimientos en tener equity, en tener propiedad del éxito, deciden emprender. Y eso es, a mí me fascina. Yo soy un gran proponente del emprendimiento. Yo he sido emprendedor, llegué de forma fortuita después de que en 2009 perdí mi trabajo en el mundo financiero, en el Nueva York, donde se mueven los millones de dólares, regresé a México a emprender. Y aquí es donde logré entender que si se quiere hacer capital, si se quiere construir patrimonio, se tiene que ser dueño de parte de lo que uno construye. Y estos jóvenes es lo que están haciendo. Construyen utilizando el único recurso del que disponen en ese momento, que es su conocimiento y su tiempo, empiezan a construir utilizando nuevas técnicas de desarrollo de empresas, como el Lean Startup, como el producto mínimo viable, y empezando por ya saben, las cosas sencillas que resuelven problemas grandes, y entonces apalancándose del recurso más escaso, o bueno, no es más escaso, pero más difícil de acceder cuando estamos arrancando nuestra carrera, que es el dinero y la experiencia. Y es entonces como se conjugan estas dos grandes fuerzas, ¿no? El conocimiento, el drive, la pasión, el dominio de una industria que es naciente. ¿Ves a los chavitos en Estados Unidos, por ejemplo, Evan Spiegel, que fundó Snapchat, o inclusive Mark Zuckerberg, que se sale de la universidad para fundar Facebook? No terminan con su título universitario y ellos entienden las dinámicas sociales de una nueva sociedad que va a mover millones de consumidores futuros, y se apalancan de entonces los grandes capitales de fondos de inversión americanos o globales, que pueden entonces meterle esta turbocina para el escalamiento, apalancados también de un poco de mesura a través de la experiencia de estos mismos inversionistas profesionales. No sé si ha visto el caso de WeWork o el caso de Uber, en el que les dan tanto dinero a los fundadores que pierden un poquito la cabeza y empiezan a saltarse, no solo a doblar, sino a romper las reglas, y termina siendo, bueno, todo un relajo. Aún así son empresas que generaron mucha riqueza para muchos y que cambiaron la cara de industrias como la del espacio de oficinas o la de los transporte público. Y es así como veo que el mundo va a seguir sucediendo, con valientes que deciden tomar el control de su vida, exponer lo poco que tienen para perder cuando son jóvenes, que es su tiempo, y con miras a recoger los frutos que pueden ser millonarios. Oye, pues ha sido extraordinario todo lo que nos has dicho en estos 10 minutos. Se me vienen a la mente muchísimas preguntas. Se nos fue el tiempo volando, esos 10 minutos, casi en un segundo, y tenemos que ir a un corte y enseguida regresamos con nuestra audiencia.
Su capacidad creativa lo impulsó a crear Cracks Podcast, un medio alternativo de charlas ligeras con expertos en el deporte, el emprendurismo, tecnología e innovación. Cracks Podcast es un medio alternativo de charlas ligeras con expertos en el deporte, el emprendurismo, tecnología e innovación. Bien, amigas y amigos, estamos de regreso con ustedes aquí con este gran personaje, el oso. Gran personaje me refiero a que es un orientador. Que ¿cómo ves tú cuando el camino de empresas de otro estilo, diferentes a estas de los podcasts y la comunicación y el desarrollo como emprendedor en ese terreno, contra los clásicos, inclusive los muy nuevos de la tecnología? El emprendedor genera un changarro, genera una aventura de negocios, la lleva hasta cierto nivel y ahí vienen los tigres y se la arrebatan y le pagan mucha lana por ella, y se convierte nuevamente en parte de esos gigantes mundiales de empresa. Tu plataforma, tu podcast, tu sistema de comunicación, y de repente te integres o te quieran integrar a alguien más grande en eso. ¿Existen los grandes en este terreno y que estén absorbiendo a los pequeños? Sí, definitivamente es una posibilidad. Yo creo que hay dos maneras de pensar en esto. Y tradicionalmente se había pensado en estos tipos de negocios que les decían negocios de estilo de vida, como si fuera algo conformista, falto de ambiciones. Pero yo creo que el negocio tenemos que pensar de él como una herramienta para conseguir lo que verdaderamente importa en la vida, ¿no? Que puede ser trascendencia, puede ser simplemente una vida más familiar, más rica, más feliz, más tiempo libre. Entonces, como emprendedores creo que tenemos que tener muy claro qué es lo que queremos sacar del negocio. El negocio en sí no puede ser un fin, porque si el negocio fracasa, entonces somos unos fracasados. Yo difiero mucho con esa manera de ver la vida. Ahora, ciertamente hay veces que podemos pensar entre qué prefieres, ser cabeza de ratón o cola de león. Y tal vez ser cola de león y ser dueño de un cacho muy chiquito de algo mucho más grande es lo que permite que esto que creaste tú con tanto esfuerzo vea la luz del mundo. Lo veo, por ejemplo, en el caso, un ejemplo tal vez muy tonto, pero que tengo muy cerca. Yo lancé un libro hace un año, señor presidente, que se llama Haz lo que importa, y lo publiqué yo solo y yo lo financié y vendimos algunos miles de copias. Y yo era dueño del 100% de ese libro y muy, muy bonito lo que me caía, pero pues llegaba a esto de gente. Y se me acerca una de las grandes editoriales, la más grande del mundo, y me dice, ven con nosotros. No sé si decirle al lado oscuro, pero me queda a mí un cacho muy chiquito de lo que hubiera recibido en términos financieros de esa obra, pero ahora tengo el alcance a todo el país, inclusive internacional. ¿Qué es lo que yo quiero de este negocio? No es un negocio, yo lo que quiero es impactar a la mayor cantidad de personas a través de este contenido, entonces tomo esa decisión. Dicho esto, en la industria de la generación del contenido, 100% va a haber gente que pueda unirse a una plataforma más grande y entonces entregar su libertad creativa y así lo van a buscar. Tal es el caso, por ejemplo, en el negocio de podcasting, Joe Rogan, que es el podcast de los más grandes de Estados Unidos, más antiguos de Estados Unidos, lo compra Spotify por $100 millones. Y entonces ahora es un podcast exclusivo de Spotify. Así habrá gente que se sume y hay otras empresas, por ejemplo, en México, un gran amigo mío, Jerónimo Ávila, forma digamos, una casa productora de podcasts que ha generado podcasts como de ficción, y también hay uno de toxicomanía, producido con Luis Gerardo Méndez, que habla de doctor también que en los años 50 se metía a recetar temas con marihuana, si no me equivoco. Y están haciendo toda esta casa que aglomera contenidos de diferentes creadores con la idea de presentar un grupo de medios que pueda al rato competir con una cadena competir por anunciantes con una cadena de radio o incluso con una cadena de televisión, ¿no? Entonces, definitivamente creo que hay jugadas para ambas. Cracks Podcast hasta ahora y hasta donde yo lo veo es algo que quiero mantener independiente. Yo lo disfruto la libertad que me da y disfruto la línea creativa que tengo,
Así que bueno, ya veremos qué pasa, pero definitivamente hay para todos los sabores en esta industria. Sí, interesantísimo. Pero vámonos al grano, Oso, a lo que verdaderamente cuenta. Yo tengo la convicción, tú necesitas que ese país progrese y camine, y tú necesitas que la economía sea funcional y genere riqueza. Y cuando no está caminando el país y la economía, pues se estanca el esfuerzo individual, el esfuerzo del emprendedor se estanca. Y en ese sentido, me voy a este mundo maravilloso del conocimiento, de la información, y me pregunto nuestro sistema educativo a cambio, que es el que está atendiendo a ese 95% de ciudadanos que concurren a una educación pública en México arcaica, tengo que decir. Y entonces yo veo un conflicto grande. ¿Cómo mueves este gigantesco iceberg con la parte de arriba a la vanguardia, descubriendo cosas, haciendo un impacto fuerte, pero al final dentro de unos cuantos? Y finalmente lo que yo veo es este divorcio del rubro de la economía, de los negocios, o cuando me entero, me informo y estoy listo con mis propios pensamientos, no me animo a entrarle porque veo que a otros los amenazan, veo que no camina. Y este mundo no es México solamente. ¿Cómo ves tú este tema de esta vanguardia inteligente, emprendedora, con gran dedicación, con gran pasión y con grandes resultados frente a una masa grande? Ciertamente hay un gran riesgo cuando el acceso a la información, cuando el acceso a la educación, cuando el acceso a las herramientas de desarrollo solo quedan en unos cuantos. Y estoy hablando del futuro en el que habrá mucha abundancia, pero probablemente esa abundancia esté concentrada en la cúpula de la pirámide, como usted dice. Creo que los accesos a educación y demás podrán generar una brecha mucho más grande económica entre los que tienen y los que no. Y eso es un peligro gigantesco porque cuando generamos y alimentamos condiciones extremistas, pues se generan esta división de realidades. Y esa división de realidades va a ser muy difícil que convivan en el mundo. Y yo creo que eso es lo que estamos viendo ahora cuando analizamos la situación política, no solo en Latinoamérica, sino también en Europa, en el que esta brecha es ya insostenible. Y los que perciben o los que están viviendo una realidad desfavorecida, derivada de tal vez muchos años de inequidad, están creyendo o están tomando acción de la forma en que ellos creen que pueden, ¿no? Que no necesariamente va a ser la más efectiva, tal vez está un poco mal guiada, pero vamos a tener estos choques. Ahora, dicho esto, yo creo que la nueva generación de emprendedores, los que están generando empresas gigantescas, lo están haciendo desde una posición diferente que antes no necesariamente se había dado, que es lo que acabamos de platicar, una posición de valores, de verdadera trascendencia, de verdadera conciencia y cambio, no solo económico, cultural y también social. Y no lo hablo desde el escenario, voy a donar la mitad de mi dinero. Lo estoy hablando desde cómo se practica el emprendimiento todos los días, cómo se respetan las leyes, cómo se pagan los impuestos, cómo se contratan a los empleados, cómo se propicia una cultura de desarrollo para toda una fuerza laboral, cómo se abren oportunidades, cómo se preocupan por el bienestar mental, físico de los colaboradores. Y cuando las empresas se crean así, entonces cada uno de nosotros que hemos sido bendecidos con la oportunidad de educarnos, de crear una empresa, de tener impacto, podemos influenciar a nuestro pequeño círculo. Y si lo hacemos todos juntos y nos unimos, entonces podemos empezar a hacer ese cambio. Va a ser difícil llegar al punto en el que la balanza cambie de inclinación.
yo me gusta pensar que no estamos demasiado tarde como para generar una conciencia. No sé si la manera de hacerlo es simplemente levantando la voz o si verdaderamente remangándonos las mangas o las camisas y actuando a base del ejemplo. A veces parece que nuestro ejemplo somos una persona y es callado por las miles de voces que están gritando injusticia, fraude, quejas, abusos, y que parece que lo malo, que es a lo que le dan las atenciones los medios, es lo que permea. Pero bueno, haciendo un análisis de cómo estamos, el nivel general de vida de una persona hoy es mucho, inclusive de persona de clase media, media baja, es mejor que cualquier rey del siglo XVII, ¿no? Y tenemos más acceso a salud, que no es el mejor, que no es suficiente, que hoy la comparativa entre los que tienen ese nivel básico y el que tiene mucho es gigantesca y no debería de ser así. Pero creo que si cambiamos la manera en que pensamos nosotros y cómo actuamos y cómo verdaderamente guiamos con el ejemplo y no solo con descalificación y no solo con quejidos, si tomamos acción por hacer nuestra realidad y la de la gente, mucho a poca, la que tengamos acceso a impactar de una forma consciente, entonces podemos empezar a hacer la diferencia. Sí, yo creo que apuntas a un camino real que puede llevarnos a soluciones más masificadas, que si bien las personas, los ciudadanos, los chamacos traen un teléfono y con ese logran acceso al Internet, pero tienen que ir a pagar su tarjetita, a comprar tiempo para ponérsela al teléfono, a su cuenta del teléfono y poder sumarse, y por tanto, pues la oportunidad es cara para ellos y no la pueden aprovechar. Aquí el chiste es cómo unir esa vanguardia exitosa, cómo atarla a la retaguardia. Y yo pienso que lo que tú dijiste es la solución. Tiene que haber generosidad, tiene que haber compromiso, tiene que haber claridad en esa vanguardia que sola se le va a reventar la cuerda y esa retaguardia va a saltar muros, y es sobradamente gente valiosísima, llena de coraje, llena de audacia, llena de liderazgo, y ahí acabamos de encontrar la brújula en unir esta vanguardia con esa retaguardia. Volvemos enseguida. Para Oso Traba, acercar herramientas tecnológicas y conocimientos vanguardistas a las masas no solo es la clave de la innovación, sino también el indicio del progreso para nuevas generaciones. Actualmente, Oso Traba está concentrado en levantar un fondo de inversión que le permita invertir en innovación tecnológica en América Latina. Sí, la vanguardia exitosa que va, establecemos ese compromiso, cómo nos movemos juntos todos hacia adelante y cómo aprovechamos la tecnología precisamente para eso, que hoy es maravillosa. Solo esta conversación, aunque cortadita por el Internet. Bueno, definitivamente hay muchas cosas que hacer, no es fácil. Ahora sí que hablando con un expresidente del país, creo que el reto queda claro, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas que sí se pueden hacer de una forma un poco más coordinada y hay definitivamente ciertas iniciativas de la IP, como pueden ser empresas como Endeavor, como puede ser organizaciones como Startup México, que están tratando de generar
pues esta cultura de emprendimiento y acercar herramientas a las masas, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos para que sea algo más masivo? Pues tiene que ser algo en lo que el gobierno participe, porque ese es nuevamente, así como hablamos de el grande llega a comprar algo chiquito para darle la escala que necesita, pues el chiquito es la iniciativa privada y no hay palanca más grande en el mundo que los gobiernos, que tienen presupuestos gigantes, que tienen personal talentoso y que definitivamente tienen el acceso a la población de una forma en la que se podría hacer constructivamente. ¿Cómo hacemos esto? No lo sé, señor presidente. No sabría cómo sumar a la fuerza política, entendiendo que yo no entiendo por qué los presupuestos terminan malgastándose. No entiendo por qué situaciones de sentido común en las que está claro el beneficio para una comunidad en general son bloqueadas en escenarios legislativos simplemente por intereses personales o partidistas. Ojalá tuviera yo la respuesta. Y como no la tengo, lo único que me queda a mí es tomar acción en mi campo de impacto, en mi círculo de competencia y tratar de, utilizando las herramientas que hoy disponemos, pues usar un altavoz. Y regreso a la primera pregunta que me hizo hoy durante la entrevista, señor presidente. ¿Cómo le hiciste para tener tantos seguidores? Yo no lo sé, pero usted tiene, me decía, 80 años que se hizo agricultor, también 80 años que se hizo tuitero. Y hoy, ¿cómo estamos usando esta herramienta que no pertenece a ningún mexicano para hacer un cambio? ¿Y cómo la usamos de una forma constructiva? No solo para quejarnos, que puede ser una manera de jalar atención, pero sino para proponer. ¿Cómo piensa usted de ese poder que hoy, desde un escenario completamente diferente, pero con toda la experiencia que le dieron 6 años? Sí, a ver, efectivamente, te iba yo a comentar uno, te pongo tu propio caso, tú mismo. ¿Cómo pudieras enlazar a 10 personas de esa retaguardia? ¿Cómo sería si tratáramos de engarzar a todos esos que están ahí en ese mundo de la retaguardia para moverlos? Te dejo el pensamiento, lo que hice de enciclomedia. Mi idea era llevar este mundo moderno a una pantalla grandota en cada aula de todas las escuelas del país. Y metimos, pero friegos de pantallas de enciclomedia conectadas a internet, eran interactivas, el maestro podía ir interactuando con el muchacho, y pensé que era una manera de romper el letargo, de romper la anacronía de nuestro sistema educativo. Solo ese instrumento iba a romper muchas cosas, y sin embargo lo paró el siguiente gobierno. Luego, Julio Frenk, un genio de los sistemas de salud público, inventa, crea y echa a andar el Seguro Popular. Y le avanza brutalmente en asegurar médicamente, es decir, medicina, consulta, cirugía y todo lo demás para todas las familias de México. Y avanza poderosamente, llena todo el gran vacío que había del seguro social, que solo cubría el 50% de la población. Esto cubre el otro 50%. Que esas son ideas que me vinieron a mí a la cabeza, o le vinieron a Julio Frenk, de cómo masificar, cómo llevar seguridad social a los que no la tenían, o en el otro caso, cómo romper ese cinturón de obsolescencia que teníamos en las escuelas públicas de todo el país. Y sin embargo ahí se quedaron. Y no me estoy llorando, porque ya no estoy a los 80 años para llorar y quejarme. Pero una buena parte es que no le damos permanencia a las políticas públicas. Estamos ahora un poquito a la deriva sin saber para dónde vamos. Dame una versión final, porque se nos acabó el tiempo, una tuya, una visión de estos problemas, de esta problemática, y qué futuro ves que nos va a dar la tecnología y que nos van a dar ustedes. Ahora sí te echo la pelota a ti. ¿Qué nos van a dar? ¿Qué puertas le vas a abrir a esa retaguardia? Bueno, tenemos la capacidad y la responsabilidad de compartir, de inspirar. A la gente no se le puede obligar a cambiar, se le puede inspirar, y eso lo hacemos con nuestras acciones todos los días. Hoy, afortunadamente, nuestras acciones de todos los días las puede ver
millones de personas gracias a las herramientas que tenemos. Pero me gustaría cerrar con una sola frase, que es: el cambio es una puerta que solo se abre desde adentro. Y si la gente no está dispuesta a cambiar, si no está dispuesta a tomar acción, a aprovechar las oportunidades que bien o mal intencionadas se les ponen enfrente, entonces nada va a pasar, señor presidente. Tenemos que empezar nosotros por inspirar, por vivir con el ejemplo, asumir la identidad de esa persona en la que queremos convertirnos, de vivir como si viviéramos en el mundo que nos imaginamos que queremos que todo el mundo viva, y en base a eso demostrar que a base de acciones se puede, y estar ahí para tenderle una mano a la gente que diga yo la quiero. Padre final, Padre final, muy inspirador. Me parece que ahí está. Me encanta ese dicho de que el cambio viene de dentro, es decir, viene de cada uno de nosotros. Alguien nos tiene que sacudir un poquito, pero si no hay esta iniciativa, recuerdo a Kennedy cuando dice, no te preguntes qué va a hacer tu país por ti, pregúntate qué vas a hacer tú por tu país. Eso se lo dejo junto contigo a toda esta audiencia para impulsar desde dentro ese cambio, y ojalá veamos un México a la altura de lo que siempre he soñado, a la altura de lo que es realmente posible. Realmente México puede ser una superpotencia. Así que, Totalmente. cuando menos, no perdamos la esperanza y las ganas. No sabes cómo te agradezco, Oso. Seguramente impactaste bien aquí a mucha de la gente que nos ve. A ver si todos le entramos al toro. Presidente, muchas gracias por su tiempo, por invitarme a su espacio, y espero volverlo a ver pronto.